Dios mío. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Reyes. En lo que se conectan sus compañeros, doy indicaciones rápidas. No funcionó en gran medida el ejercicio de trabajar con Classroom de la manera en que yo lo solicité. Está la licenciada Doris conectada. Lo voy a escuchar. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es que me van a seguir enviando nuevamente los trabajos a los grupos de WhatsApp que creé. Si se dieron cuenta, en la semana creé 2 grupos, probabilidad y estadística y economía. Teníamos uno donde me mandaban tareas conjuntas, pero suele pasar lo mismo de que me revuelvo y es más complicado. Entonces, vamos a ocupar el grupo de WhatsApp economía, el grupo de WhatsApp estadística. Nuevamente soy el administrador, al igual que Ángel y al igual que Betsabe. Si hubiera personas que no estén en el grupo Bet y Ángel, háganme favor de agregarlas para que puedan enviar ahí sus trabajos. Yo en Classroom voy a estar subiendo ya sea la semana o conforme vaya yo teniendo tiempo, voy a ir subiendo todas las actividades que vayamos teniendo en la semana que ustedes me envíen. Ahorita lamentablemente, penosamente me enviaron muy pocas personas tarea, muy pocas personas hicieron sus actividades y pues no los voy a andar correteando. ¿Sale? Entonces, todas las actividades se van a seguir mandando en WhatsApp. Yo voy a encargar de subirlas a Classroom para tener el compendio. Si se dieron cuenta las personas que han estado entrando ahí, es que ya tengo los videos de todas las clases. Agréguenme, por favor, ya. Sí, agreguen, por favor, a Omar Rivas, Ángel Obex, a ver si lo tienen, agregado en sus contactos al grupo de WhatsApp. Sí. Ok, ya se han agregado los videos de las clases. Me parece que desde la semana pasada estoy agregando videos. Así se van a ir agregando semana por semana. Clase por clase voy a ir subiendo los videos a Classroom. Están los videos. Cada semana voy a estar subiendo las diapositivas de todo el material que se va utilizando. Voy a subir todo el material y ustedes lo pueden checar. ¿Qué otra actividad? Ok. Día lunes, actividades del día lunes de economía tendremos para enviarlas hasta antes de las 5 de la tarde, lo que se haga en clase. Tarea de economía tenemos que enviarla a más tardar el día jueves. Pero recuerden, no en la semana me van a estar enviando un día sí, un día no, un día sí, un día no. Me la envían o el lunes mismo o me la envían hasta el jueves antes de las 8 de la noche, ¿sale? Porque luego llegan mensajes y mensajes y mensajes, no. Si es economía si es clase de economía y te hago tarea, tienen el lunes en la tarde, toda la tarde, o el día jueves todo el día para enviarla, por favor. Estadística, actividades que se hagan el día martes hasta antes de las 5 de la tarde, 6 por mucho en ambas materias. Se hace el martes un apunte a las 6 de la tarde al grupo de estadística. Tarea, si hay tarea, pues esa sí me la tendrán que enviar ese mismo día. ¿Vale? Igual que el miércoles, y si hay tarea para el día martes de la siguiente semana, entonces el día martes tendrían para enviármela en la tarde o más tardar el día lunes en el día. Eso sería todo de indicaciones. Yo voy a estar subiendo todos los archivos, chicos, para que no haya problema, porque lamentablemente la evidencia que voy a mandar esta semana es muy poca porque no hubo atención de su parte, chavos. Yo pensé que iba a haber más atención. No los culpo. Muchos dicen que no lo pudieron ocupar, está bien, pero sí necesito que estén enviando las actividades. Si no los envían, chavos, yo sigo mandando evidencias y sigo cargando evidencias. Nos queda una semana antes de que yo les presente el primer parcial. Ese primer parcial queda hoy, chicos, así que ustedes deciden qué es lo que van a entregar. Recuerden de sus cursos, de SNAFIN, recuerden también de su blog. Ahorita no les he dado actividades, pero la siguiente semana sí va a haber actividades para ambas materias. Paso listas rápidamente y empezamos con el tema. Jimena. Presente. Presente. Fernando. Está Aline. Presente. Andrés. Tamara. Victoria. Aileen, Presente. Rodrigo. Presente. Tadeo. Presente. Sebastián. Presente. Giovanni. Bexabe. Claudia. Presente. Edgar Iván. Alejandro. Ixel. Armando. Presente. Kenzie. Uriel. Leonardo. Hugo. Presente. Iván. Presente. Marlene.
Judith, Said, Israel, Diego, Omar, Montserrat Presente. y Joel. Diego, ¿dónde está Diego Reyes? Ok. Sí, le tomé asistencia, Aileen. Como vi que se conectó y fue la primera, no se preocupe. Chavos, les pedí para el día de hoy hojas de color. Si no hay hojas de color, que colorearan unas hojas en verde, en amarillo y en naranja. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, pedí eso. También pedí banderas. Las tienen. Dije, si no pueden imprimir las banderas, las dibujan. Uno de sus compañeros en la semana se acercó, me mandó un mensaje y me dijo, no puedo, no tengo colores. Bueno, las banderas no importa, aunque sean así, ¿vale? Vamos a iniciar. Les pedí, les solicité que investigaran qué era deuda pública. Primero, ya vimos que es un gasto público, que es un ingreso público en referencia al sector federal, al sector llamado República Mexicana. Recuérdeme rápidamente, Ingrid, qué era el ingreso público. Lo que se le venga a la mente, señorita. No sea tan meticulosa buscando la respuesta. ¿Ingreso público? Uh-huh. No, ingreso. Una cosa es ingreso, otra cosa es gasto. Bexabe, ¿qué es ingreso público, Bex? ¿Les comió la lengua el ratón, chavos? No, Jesús, díganme Yo qué es ya ingreso quería que público. me digan. es la cantidad total de recursos que recibe el gobierno o algo Ok, así. vamos a descomponer 3 puntos importantes. Ingreso público, gasto público y deuda pública. Ingreso público va a ser la cantidad de recursos que el gobierno recibe. Nosotros como personas, como mexicanos, como habitantes de la República Mexicana, proporcionamos parte del ingreso público. ¿Cómo lo proporcionamos a diario? Cuando tú compras ciertos artículos, adquieres ciertos servicios, estás pagando un impuesto llamado IVA, el cual es regulado por el gobierno federal. Este ingreso que se obtiene a través del IVA sirve para poder hacer frente a ciertas necesidades del mismo gobierno. Recuerden que se conoce como un tributo, que en teoría es algo que tú estás haciendo de manera voluntaria, que no lo es, pero lo haces de manera voluntaria, según lo que nos dice el gobierno. Okay. Todo esto se ve reflejado en el IVA y en el ISR, es un compendio, un cúmulo de todos estos ingresos. Recuerden también que hay otros tipos de impuestos que se le establecen directamente a empresas que se ponen a trabajar en México. Dentro del ingreso público también podemos encontrar todas las cuotas arancelarias que se le van a interponer a otros países para poder vender en nuestro país, y todo esto se va a juntar en dinero. Todo esto se traduce en una cantidad de dinero. Ok. Eso es a grandes rasgos ingreso público. Ahora, gasto público va a ser todo lo que el gobierno va a gastar, valga la redundancia, como su nombre lo dice, todo lo que el gobierno va a invertir. Gobierno invierte en educación, invierte en sector público, en sector salud, invierte en sector infraestructura, y principalmente recuerden que el gobierno también invierte en lo que es en el pago de sus, de sus servidores públicos. Asimismo, recuerden, chavos, que el gobierno federal tiene que establecer un presupuesto anual en el cual va a establecer todo lo que a cada estado le corresponde, un presupuesto para cada estado. ¿Qué quiere decir esto? Al Estado de México le corresponde un presupuesto económico para el año 2020 hablemos de 50 millones de pesos. Al estado de Colima, que es un estado muy pequeño, le corresponde un presupuesto de 10 millones de pesos. ¿Sale? Va a depender la cantidad de personas y habitantes que tenga al presupuesto que el gobierno federal les va a estar dando. ¿Y por qué depende de la cantidad de personas? Porque recuerden que el gasto público tiene como objetivo satisfacer las necesidades de ciertos sectores de la población. ¿Cuáles son esos ciertos sectores, chicos? A la pobreza extrema o la pobreza que encontramos en el país. Toda la pobreza que encontremos en el país es la que se trata o se pide erradicar
con lo que es el gasto público, que es emanado por obvias razones del ingreso público. Quedamos todos en sintonía en esta situación. Ingreso y gasto. Ok. Ahora, viene un tercer tema. Deuda pública. Si ya hablé que el ingreso público es todo lo que yo voy a recuperar en un año, o lo que voy a recuperar por parte de mis habitantes, por parte de todas las empresas, cuotas arancelarias, todo lo que yo puedo vender o puedo exportar, y el gasto público es todo lo que yo tengo que hacer frente, escuelas, etcétera, etcétera. ¿Qué será la deuda pública, Aileen? ¿La deuda pública? ¿Qué es la deuda pública? Viene siendo el dinero que México o el país Ajá, debe. exacto. ¿Qué más, Ángel? Se supone que es cuando se sobrepasa el gasto que se tiene y tienen que comenzar a, pues sí, a pedir dinero, y esto normalmente es a instituciones financieras, y esto ya poco a poco va formando que se tengan una deuda, pero esta no es de una sola persona, sino que la hacen para todo el país, para que se pueda, como por así decirlo, mantener el gasto público para mantener los servicios que se tienen en el país. Ok, gracias. Claudia, ¿qué investigó de deuda pública? ¿Escucho, Claudia? Dejé buscar. No necesita ojear tanto, sin nada más decirme con sus compañeros qué es deuda pública para usted. Ok, Rodrigo, que lo veo con ganas de participar antes de que se duerma. Dígame qué es deuda pública, por favor. Pues cuando tenemos un gasto mayor y no podemos generar un ingreso para cubrir ese gasto, y tenemos que recurrir a terceras personas para solventarlo. Exacto, ok. Vamos a descomponerlo de esta manera, chavos. Ustedes conocen que el sistema administrativo, o lo que tiene que ver con la parte empresarial o la parte de empresas, todas las empresas funcionan con inversiones, vaya, de sus accionistas o inversionistas. Estas inversiones al principio son para poder establecer tu empresa, constituir tu empresa de una manera en que puedas hacer frente a los primeros gastos o a los gastos de inicio. Todos los gastos de inicio, incluyendo producción, incluyendo pagos de honorarios para trabajadores, sueldos, salarios, todo. Al principio saben ustedes que no van a estar obteniendo ninguna ganancia o van a obtener una ganancia mínima, porque por los primeros meses de arranque pues son como que los más difíciles. Son los más difíciles en cualquier tipo de empresa. Conforme la empresa está funcionando, ya funciona, está trabajando, sigue trabajando, llega un momento en que o por mucha demanda que tenga la misma empresa o porque sus costos están elevados y la gente ya no está comprando, ya no va a obtener las mismas ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Va a seguir invirtiendo, pero ya no va a obtener las mismas ganancias. Y ese dinero que está ganando o que está recuperando ya no va a servir para hacer frente a los costos o a los gastos que la misma empresa tiene. ¿Qué sucede aquí? Es cuando se tiene que empezar a pedir dinero prestado. Una institución llamada empresa, un organismo llamado empresa, ¿a quién tiene que recurrir para poder pedir dinero prestado? Pues a las instituciones financieras, que son las casas mediadoras mediatas. ¿Qué quiere decir esto? Mediatamente tú, como empresa o empresario, lo único que puedes recurrir es a un banco que esté establecido en tu país para poder pedir un préstamo, para poder pedir un financiamiento. ¿En qué se fija un banco para poderte prestar? Primero que nada se va a fijar en los activos que tú tengas como empresa. Recuerden que los activos van a ser tres tipos de activos. Principalmente se va a fijar en tus activos. ¿Qué activos tienes? Obviamente activo circulante pues ya no vas a tener porque no estás generando mucho dinero. Estás empezando a entrar a puntos rojos, a números rojos, perdón, y al momento de que entras a números rojos ya no tienes solvencia. Tu solvencia es muy vasta, muy poca, muy pobre. Entonces, activo circulante no tienes, pero cuentas con un activo diferido y cuentas con un activo fijo. ¿Para qué se va a fijar esto el banco? Principalmente para ver si tú no puedes pagar el financiamiento o lo que estás pidiendo prestado, se te pueda retirar en activo fijo. ¿Han visto estas películas o han escuchado estas situaciones cuando hipotecas una casa o hipotecas un
un terreno. Lo hipotecas con un banco porque te van a prestar dinero por ese terreno. Que el banco los embarga, ¿no? Ajá, exacto. El banco te embarga, ok. Ángel es el dueño de Donas. ¿Cómo se llamaba sus donas, Ángel? Donuts Nut. Donuts, ok. Donuts es una empresa, es una empresa de inversión privada. Desafortunadamente sus ingresos ya no dieron para más, ya no les están ayudando. Ángel recurre a la institución financiera Bancomer, que es liderada por Jesús. Jesús le va a decir, ok, te voy a prestar, pero tengo que ver primero cuántos activos tienes, qué activos tienes. Primero. Segundo, tengo que ver todo tu historial de ventas del año para ver cómo han venido manejando tus ventas. Si yo en el historial de ventas o en el reporte de ventas que tú me entregas anual, yo veo que no has tenido una consistencia estable en la forma en que estás vendiendo, yo no te voy a prestar. ¿Por qué? Porque si su punto fuerte de Ángel como empresa es vender donas, tanto aquí en el país, en el estado como en otros estados, e incluso pensando en exportar, por obvias razones, si Jesús ve que no ha tenido el nivel de ventas aceptable, pues que le hace pensar a Jesús que con el financiamiento Ángel va a volver a recuperarse, si no ha manejado un estándar en ventas. Entonces, vamos a verificar esto, y una vez verificando esto, el banco va a decir, ok, Bexabe es cliente o es una persona que sí puede tener solvencia para pagar, ya sea vendiendo o posicionándose nuevamente en el mercado, o en su caso, pues yo le puedo hacer frente, pues quitándole su terreno y vendiendo ese terreno. Se hacen las famosas subastas, chavos. Se hace una subasta por parte del banco, el banco subasta este terreno y pues recupera lo que está invirtiendo en esta empresa. Nadie pierde, chavos. El banco no va a perder. El banco no va a perder lo que les está solicitando, ¿vale? Entonces, como no va a perder, pues va a hacer uso o va a adquirir lo que estamos prestando. Una vez que ya contratas el préstamo, te van a establecer ciertos parámetros o normatividades para que tú puedas pagar. Aquí se conocen los intereses, chavos, intereses moratorios que se van a establecer si tú te atrasas en los pagos de estos mismos préstamos. Es importante que tú no te atrases. Es importante que tú como empresa estés al corriente de tus pagos, porque al banco tampoco le interesa que tú como empresa no tengas para hacer frente a esto. Tú estás adquiriendo un préstamo y como tal, como lo estás adquiriendo, tienes que hacer frente al pago. Ok, ya lo vimos de parte de las empresas. Ahora veámoslo de la parte federal llamada gobierno. Es exactamente igual, solo que aquí ya no nada más vas a poder contratar deuda o va a adquirir una deuda con una institución financiera internacional. Vas a poder contratar o adquirir una deuda con un país que tenga la solvencia para poderte prestar. Necesito, por favor, voy a darle indicación a un chico que está haciendo examen. Necesito, por favor, que me anoten en su libreta todas las instituciones financieras que conocen en México. Hay muchas. Anótenme las que crean ustedes que tienen más credibilidad y que consideren que son las empresas, las instituciones financieras capaces de financiar a empresas que están en problemas económicos. Posteriormente a ello, investiguenme los que tengan oportunidad en internet y los que no, investiguenme cuáles son las instituciones financieras a nivel internacional que pueden financiar a un país. Son las dos más importantes, es el Fondo Monetario y el Banco Mundial, pero a nivel internacional tiene que haber otros fondos de ahorro, fondos de apoyo para países. Por favor, anótenlos. Doy rápido indicaciones, Marlene. ¿Empresas financieras? Instituciones financieras, Ah. Marlene. No son empresas financieras, son instituciones financieras.
Va que va. Entonces, seguimos. Si a las empresas les hacen un estudio económico para poder ver si es viable prestarles el dinero para que yo como banco pueda recuperar lo que estoy invirtiendo en ellos, entonces a los países va a ser exactamente igual. Pero ¿cómo le van a cobrar a un país o qué tienen que estudiar en un país? Tienen que estudiar si tienen la posibilidad de si todo el dinero o el ingreso público que se está generando durante el año, pues va a ser capaz de solventar los gastos. Que en realidad la deuda que tiene contratada México con muchas con instituciones financieras y con varios países no es como que nueva, no es una deuda que tengas de un año, de 2 años, es una deuda que se viene cargando desde hace muchísimos años, pues ya en realidad los países ya casi hacen caso omiso de lo que se les debe, porque para que México logre pagar la deuda que tenemos contratada necesitaría ser circo, maroma y teatro para poder llegar a pagar todo esto. Hace años recuerdan a Antonio López de Santana, uno de los presidentes que tuvo nuestro flamante país, que pertenecía al PRI. Sí lo recuerdan, ¿no? Que Antonio López de Santana en su gobierno tuvo la genial idea o la meticulosa idea de establecer un convenio con Estados Unidos, porque en ese momento era el único país al que se le debía o se le debía en gran medida, con tal de que se le contrarrestara la deuda, hiciera una pequeña aportación a la deuda que nosotros teníamos contratadas con Estados Unidos, le cedió parte del territorio mexicano. ¿Qué parte le cedieron qué parte se dio el Antonio López de Santana, Sebastián? Eso lo vieron en historia. En Tuvieron que haberlo. Texas, Nuevo México, California. No, ¿Sí, nada no? más fue Texas y Nuevo México. Parte de Texas y Nuevo México. Pero sí fue una parte importante del territorio mexicano, que fue cedida a Estados Unidos. Fue cedida a Estados Unidos con tal de pagar parte proporcional de la deuda. Desafortunadamente, chavos, el sistema político económico de nuestro país no da para más. No se han establecido las normas económicas que ayuden a que el país pueda prevalecer. ¿Qué quiere decir esto? No se establece un modelo económico que ayude a ya no endeudarse. ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita la recesión económica que viene después de esta situación sanitaria va a ser muchísimo más grande. Es como he visto en varias noticias populares. Si no te mata un virus, te va a matar el hambre. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque desafortunadamente la pobreza en México va a incrementar de manera exponencial. Va a haber más pobres que trabajo. Ok, entonces vamos a tener que recurrir nuevamente a estos tipos de apoyos, tanto de países como de otras instituciones financieras. ¿Cuáles son las instituciones financieras a nivel internacional que apoyan a los países? Ángel, que haya encontrado. Ángel, ¿qué instituciones financieras internacionales apoyan a los países en situación de pobreza? A los que estaba buscando. Encontré el Banco Interamericano de Desarrollo, Ajá. la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Importaciones y Exportaciones. Okay. Los primeros que nos dijo Ángel son de toda la parte americana, todo lo que comprenden a los países americanos, llamando desde Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, todas estas partes, hasta el sur, que corresponde a Brasil y a Chile. Nos marcó dos instituciones financieras más, lo que es el Banco Mundial y lo que es el Fondo Monetario Internacional. Dentro de sus políticas de estos dos bancos o de estas dos instituciones financieras, chicos, radica el apoyo o la erradicación de la pobreza en países. Cada uno de estos fondos o de estas instituciones financieras, su principal objetivo es que los países erradiquen o quiten todos los índices de pobreza. Ayudarlos con dinero para que puedan mantenerse estables. Principalmente se le da aportación o se le apoya a países que se encuentran en vías de desarrollo. Pero también es un hecho, chicos, que no van a apoyar a cualquier país. ¿Recuerdan lo que le pasó a Haití en el 2011? Sí. Bueno,
¿Conocen Haití? ¿Han escuchado de Sí. Haití? Haití es uno de los países americanos más pobres de toda América, de los más. En el 2011, sí fue, creo que en el 2011, cuando tuvo un terremoto devastador, o sea, miles de muertos y damnificados a más no poder. Obviamente que este tipo de países sí puede llegar a recurrir a un tipo de apoyo, a un financiamiento con una institución financiera. Sí lo puede hacer, pero sería muy difícil para ellos el poder hacer los pagos correspondientes o poder liberar su deuda. Entonces, este tipo de países lo que hace es dirigirse a países, grandes potencias como Estados Unidos, para poder solventar o para poder pedir este apoyo económico. ¿Qué pasa con estos países, chavos? Estos países ya forman a ser parte de, pues suena mal, pero ya forman parte del territorio estadounidense. Hay muchos países, por ejemplo, Estados Unidos tiene muchas colonias, por ejemplo, lo que es Costa Rica, que a pesar de que es un país, depende mucho de la normatividad que Estados Unidos le impone por todo este tipo de deudas, de dinero que se les ha estado debiendo durante el transcurso del tiempo. Ok, ¿cómo se clasifica la deuda, chavos? Se clasifican dos, díganmela, por favor. Interno y externo, ¿no? No, bruto y neta. Bruto y neta, ok. Nacionales e internacionales. Ok, nacionales. Ángel, dígame las nacionales, por favor. Por lo... Desactivo el audio. Sí, es que la batería se está acabando de esta cosa. Se supone que las nacionales son las que conforman todo el país, pero pues en sí una deuda solo con un país. Y las internacionales ya son con más. Ok, las nacionales sería con un solo país. ¿O cómo? Repítalo porque. Sí, o sea, las nacionales son con un país y las internacionales con más. Ok. Permítame. Ok, entonces las rutas o las nacionales solamente van a ser esas deudas que nosotros vamos a establecer con un solo país. Inmediatamente, chicos, ¿qué país sería el que a nosotros nos podría financiar? Inmediatamente. ¿O qué país es al que siempre recurre México para un Estados financiamiento? Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, desgraciadamente, a pesar de haber infinidad de países no igual primermundistas como Estados Unidos, claro está, siempre México va a recurrir a Estados Unidos. ¿Y por qué recurrimos a Estados Unidos en cuestión de una deuda? Por el simple hecho, primero, que en Estados Unidos tiene un nivel económico demasiado alto a diferencia de muchos. Segundo, dependemos mucho de Estados Unidos y recurrimos a Estados Unidos porque de toda la deuda que nosotros tenemos en nuestro país contratada, pues la mayor parte es de que se ha contratado hacia Estados Unidos o con Estados Unidos. Siempre ha existido esta correlación. Es como que Estados Unidos es parte de ya de nuestro cuerpo. Ya no podemos caminar sin un pie llamado Estados Unidos. Ok, entonces, como siempre vamos a contratar la deuda con Estados Unidos, pues siempre vamos a estar perdiendo. En caso de la deuda externa, ya es contratar un apoyo económico con más países, pero es normal y esas sabiendas de que si tú como México vas a contratar la deuda con otros países, tienes que tener la posibilidad de pagarles. México tiene contratada la deuda con muchísimos países, pero la posibilidad de pagarles es muy poca. Casi no la tenemos. Vamos a anotar lo siguiente, por favor. Un pequeño, un pequeño párrafo. Y tenemos aquí, el título es deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? Son préstamos totales internos y externos contraídos por el sector público con el fin de satisfacer sus necesidades de gasto. El fin para poder establecer una deuda con otros países, otras entidades financieras, es principalmente para satisfacer las necesidades del gasto. ¿Qué tienes que satisfacer? Pues todo lo que se está proyectando en un año económico en tu país. Es importante que se satisfagan esas necesidades. Todo el presupuesto, todo lo que tú vas a realizar en tu país, lo estás proyectando. Y si no logras
a cubrir todas estas necesidades, entonces es cuando tú tienes que recurrir al financiamiento por parte de alguna entidad financiera o de algún país. Recuerden, jóvenes, que los estados también se endeudan. Los estados también se endeudan. Tú como Estado de México también puedes incurrir, tienes también deuda pública. ¿Y por qué tienes deuda pública? Porque es lo mismo a nivel federal. A nivel federal no alcanzas a cubrir las necesidades de cada uno de los estados o las propias necesidades que tú tienes como sector federal, y no cubres o no les das totalmente el financiamiento a lo que es cada estado, y el estado pues no va a cubrir sus necesidades. No está generando ganancias las empresas que tiene contratadas en su estado, no está generando ingresos por parte de los impuestos que le están requiriendo a la gente, el gobierno federal no les está dando apoyo en gran medida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estado? Pues también pedir un financiamiento. Un estado también se puede endeudar, un municipio también se puede endeudar. Y desgraciadamente, jóvenes, cuando empiezas a endeudarte como municipio y empiezas a endeudarte como estado, es donde toda la brecha de camino de deuda se va a acrecentar. Es donde tú vas a seguir debiendo. Y si debes desde el nivel más bajo hasta el nivel federal, entonces imagínense cómo estará nuestro país juntando toda la deuda pública, tanto del nivel estatal, municipal y federal. Es demasiado. ¿Por qué importa? Es un mecanismo para generar obra pública e inversión que no debe ser abusado. La deuda es positiva si se utiliza para financiar proyectos de inversión que no pueden ser financiados por la iniciativa privada, pero que generan beneficios para los ciudadanos. Sin embargo, debe cuidar su crecimiento, ya que una deuda demasiado alta genera desconfianza por parte de inversionistas, de manera que si las tasas de interés suben de forma abrupta, el gobierno pudiera verse incapacitado para pagarla. Todo tipo de deuda que nosotros contratemos, chavos, es buena. Contratar un financiamiento, pedir un apoyo económico en alguna institución financiera para nosotros cuando ustedes tengan la posibilidad de pedirla como mayores de edad, o sus papás que tengan la posibilidad o necesiten pedirla, es buena. Sí es buena siempre y cuando ustedes sepan manejar la forma en que la van a pagar. Porque muchas veces, jóvenes, no tenemos el dinero. Personalmente tú no tienes el dinero, pero pues te endeudas. ¿Por qué? Porque nos gusta vestir bien, nos gusta vestir con ropa cara, se nos hace fácil estar pidiendo, y cuando nos empiezan a cobrar es donde a nosotros ya no nos gusta pagar. Entonces, como aquí dice, si nosotros vamos a requerir la deuda, vamos a requerir los préstamos internacionales a un banco o a un país, es bueno, siempre y cuando tú ese dinero que estás pidiendo lo inviertas. ¿Lo inviertas en qué? En infraestructura. ¿Lo inviertas en qué? En escuelas. ¿Lo inviertas en qué? En servicios que sabes que tal vez a gran medida no vas a recuperar el dinero, pero lo vas a recuperar de manera estable una parte proporcional de lo que tú estás invirtiendo. Si en México se crearan más carreteras por inversión pública, que fueran carreteras del gobierno federal, chavos, créanme que México funcionaría mejor. La mayor parte de las carreteras en autopistas, la mayor parte de autopistas que se crean en México, chavos, son de inversión privada. ¿Qué pasa con estas autopistas al ser de inversión privada? Sebastián es la constructora X. Sebastián es la constructora X. Sebastián va a tener la concesión por parte del gobierno federal para construir la autopista. La autopista va a ser por 5 años de Sebastián. Sebastián va a estar cobrando. Sebastián al principio obviamente le pagó al gobierno, pero no le pagó mucho. Sebastián por 5, 10, 15 o 20 años va a estar cobrando porque es su inversión de él. Después de 15 o 20 años, según el contrato que tengas con el gobierno federal, va a pasar a ser una autopista del gobierno federal, y los cobros que se hagan ya van a ser para el gobierno federal. Mientras tú no puedes cobrar, tú solamente vas a cobrar lo que en el principio tuviste. Entonces, si México tuviera esta pauta de hacer cosas en pro del propio país, créanme que no sería necesario estar contratando tanta deuda pública. No sería necesario estar endeudándote a lo puro con otros países. Ok. Todo financiamiento, recuérdenlo, chicos, es bueno
siempre va a ser bueno, sí es bueno recurrir a una institución financiera, es bueno pedir un préstamo, sí, pero si lo vas a hacer o lo van a hacer, primero mediten. ¿Cuánto van a pedir? ¿En qué están trabajando? ¿Tienen la solvencia? ¿Su trabajo es un trabajo formal? ¿Es un trabajo informal? ¿Para qué lo van a ocupar? ¿Son capaces de mantener un nivel de pagos óptimo o saben que se endeudan? Y también lo más importante es verificar a quién se lo van a pedir, porque todos te pueden decir, ah, pues yo te presto, pero todos te van a manejar las tasas de interés que ellos quieran, no las que tú necesites. Obviamente nadie te va a decir, ¿cuánto quieres? No, pues 1,000,000 de pesos. ¿Y cómo me lo quieres pagar? No, pues en 20 años. Obviamente no te lo van a decir así, pero pues sí tienes que tú fijarte y hacer una comparación. Desgraciadamente los países no lo hacen, chavos. Los países se van con el mejor postor o con el que ya de plano es su mejor postor por el nivel de tiempo que llevan ya endeudados con ellos. México pues no podría cambiar de proveedor económico a Estados Unidos porque pues ya tantos años la dependencia que tenemos con él pues ya es más grande. Ok, ¿qué queremos? A nivel nacional buscamos un crecimiento moderado de la deuda, es decir, una situación en la que la variación anual de la deuda neta del sector público no sea mayor a la variación anual del PIB a precios corrientes. A nivel estatal buscamos que haya deducciones en las obligaciones financieras de las entidades federativas como porcentaje del PIB por entidad federativa. En este dato es calculado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con información proporcionada por entidades federativas. ¿Qué es PIB, Ángel? ¿Qué es PIB? Gracias, profe. No se preocupe. No sé. Va, ahorita les digo. Por favor. PIB es el Producto Interno Bruto estatal. Cada estado tiene un Producto Interno Bruto, así como existe un Producto Interno Bruto nacional. PIB es un Producto Interno Bruto por estado, ¿vale? Entonces, el PIB de cada estado se va a sumar para poder contabilizar el PIB a nivel nacional. Es importante que en nuestra deuda pública que nosotros tengamos no tenga que ser más grande que lo que estamos trabajando o el nivel de Producto Interno Bruto en México. ¿Por qué? Porque es como si dijéramos, debes más de lo que estás ganando. Hace unos años me decía una persona, un amigo, es que vamos a Six Flags, invítame. Y yo le dije a esta persona, chavo, no te puedo invitar porque yo tengo, mis egresos son más grandes que mis ingresos. Yo debo más de lo que estoy ganando. Y si todavía se le sumo más, pues obviamente no me va a convenir de nada. Entonces, lo que se busca, chavos, es que la variación de esta deuda, de este dinero que nosotros vamos a deber, no sea mayor al PIB. Desgraciadamente para México y para muchos países que tienen deuda pública contratada, es que deben muchísimo más de lo que su país está produciendo. Y ahorita con esta recesión a nivel internacional, créanme que la deuda pública de muchos países se va a incrementar al 200% de lo que ya la tenían. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que es una deuda pública, chavos. ¿Buscas el ahorro? Sí, buscas el ahorro. ¿Por qué? Porque en teoría el pedir dinero prestado sería para financiar proyectos de inversión que a la larga te van a dar o te van a generar dinero o utilidades. Pero no pasa. No pasa porque nos endeudamos a lo puro menso, seguimos prestando, no invertimos en lo realmente importante y caemos en el cliché de nada más pedir dinero, estar pidiendo dinero y no tenemos la forma de cómo pagar, ¿vale? ¿Verdad, Hugo? Nos vamos a desconectar en menos de un minuto para cualquier cosa y ahorita regresamos, terminamos, cierra el tema y vamos a hacer la actividad que vamos a trabajar. Entonces,